Descripción radiográfica de fracturas. Los objetivos de este video son aprender a describir una radiografía del punto de vista esquelético e identificar los signos radiológicos para fracturas. Se recuerda que este video no está orientado a enseñar las fases radiológicas ni a ahondar en patologías en particular. La radiografía es el examen complementario más utilizado en traumatología. Es un examen que nos permite evaluar las estructuras óseas de forma bastante completa, tanto en ámbitos traumático, degenerativo y tumoral. Su utilidad radica en ser un examen de bajo costo y complejidad, accesible y de método reproducible. Para describir una radiografía de forma ordenada se acostumbra a seguir un orden determinado, partiendo de lo general a lo particular. Primero se menciona el segmento o zona a la que corresponde la radiografía, luego la proyección a la que se hace referencia y después se procede a describir los hallazgos respectivos. Algunas características descriptivas importantes son la ubicación de la lesión dentro del hueso, por ejemplo si es a nivel diafisiario, metafisiario o bien epifisiario. En el caso de estructuras particulares de cada hueso, también se pueden usar estas como puntos de referencia para la descripción. En el caso de que la lesión esté en relación o en proximidad a una articulación, también resulta importante ser capaces de describir si hay compromiso o no de la superficie articular, entendiéndose este como la alteración de la superficie ósea que estaría incluida dentro de la articulación. Pasando ya a la descripción de una fractura, primero es importante saber describir el tipo de rasgo que presenta. Los rasgos pueden ser simples, cuando son únicos o netos, o rasgos completos, cuando suponen una configuración de varios rasgos en uno. Los simples se resumen básicamente en el rasgo transverso, oblicuo y esfiroidal, mientras que entre los rasgos complejos encontramos el ala de mariposa, el segmentario y el conminuto. El ala de mariposa se refiere a un tercer fragmento de una porción incompleta del hueso en un rasgo único de fractura. Se le da este nombre porque asemeja el ala de una mariposa. En el rasgo segmentario también se produce un tercer fragmento, pero es producto de dos rasgos de fractura independientes entre sí. Por lo tanto, este fragmento denominado intermedio no es lo mismo que un ala de mariposa. Finalmente, el rasgo conminuto hace referencia a la descomposición del rasgo de fractura en varios fragmentos resultantes. No existe un número preciso para definir la conminución, sino que se debe hacer referencia a la existencia de ella en el foco y destacar en la descripción los fragmentos principales en el caso de que sea relevante. Básicamente existen tres signos radiológicos que traducen la presencia de una fractura en un hueso. La primera y más mencionada habitualmente es la interrupción de las corticales, pero también hay otras dos: la línea radiolúcida en el canal medular o en el espesor del hueso y la interrupción del patrón trabecular. Pasemos ahora a la descripción radiográfica de las fracturas. Si bien cada uno, según su experiencia, desarrollará su propio proceso de evaluación de una radiografía, en este video les recomendaremos que siempre partan observando y siguiendo las corticales a lo largo de todo el hueso analizado. Así, partimos analizando un hueso, el fémur en este caso, a lo largo de toda su cortical. Lo normal es que seamos capaces de contornear la cortical sin interrupciones ni irregularidades abruptas en su recorrido. Luego avanzamos con otro hueso y así hasta evaluar los huesos claramente identificables en la proyección. También recordar que existen huesos que se pueden sobreponer entre sí, en este caso la fíbula parcialmente con la tibia y, como podemos observar, la patela completamente sobre el fémur, pudiendo identificarse tenuemente como se muestra en la figura. Aquí tenemos una proyección lateral de muñeca en que podemos observar un rasgo extraarticular en la superficie de la epífisis distal del radio. Si nos enfocamos en la zona en cuestión, podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente.
Se puede ver cómo al seguir una cortical del radio, ésta se interrumpe en dos zonas, por volar y por dorsal. En la cara articular no vemos ninguna interrupción evidente. Ahora vemos un estudio de tobillo en que se muestra a la izquierda la proyección anteroposterior y a la derecha una proyección lateral. Se nota en ellas un rasgo de fractura en el maléolo lateral. Al enfocarnos en la zona, podemos hacer el mismo ejercicio y vemos cómo se produce la interrupción de la cortical evidente en ambas proyecciones. Esto también puede ser notorio en fracturas poco desplazadas. En esta rodilla podemos ver a la izquierda una proyección anteroposterior. Si nos enfocamos en la superficie articular y delimitamos la cortical, podemos ver que si bien no hay un escalón o desfase en ella, sí se observa una interrupción evidente en su superficie, constituyendo en este caso una fractura con compromiso articular, pero con muy poco desplazamiento. Este es un muy buen ejemplo para recordar la importancia del estudio radiográfico con al menos dos proyecciones perpendiculares, pues como se puede observar en la proyección lateral del mismo paciente, no se logra evidenciar ninguna alteración evidente que sugiera una fractura. El segundo signo radiológico es la línea radiolúcida en el espesor del hueso. Ya vimos al inicio del video esta radiografía, donde se hace evidente que presenta una fractura espiroidea angulada en varo. Si nos fijamos mejor, podremos notar la presencia de un tercer fragmento en ala de mariposa, también espiroideo. Ahora, si agrandamos la imagen, podemos notar hacia proximal una muy buena representación de esta línea radiolúcida, que completa el fragmento de ala de mariposa que no está desplazada, que sube un poco más hacia proximal, y de hecho podemos ver que esta misma línea asciende hacia el húmero proximal. Este paciente, por lo tanto, tiene un rasgo de fractura mucho más complejo del que se observa a primera vista. Presentamos aquí una proyección lateral de codo que a simple vista no se ven lesiones obvias en la cortical, pero al aumentar la imagen se puede observar que tiene una línea radiolúcida en el espesor del olecranon. Si la continuamos, vemos que conecta las dos corticales opuestas y ahora sí resulta más evidente la interrupción de ellas por el rasgo de fractura. Además, más hacia distal en la escotadura olecraniana se puede evidenciar otra línea radiolúcida. Esta muñeca presenta una particularidad. Si nos fijamos en la zona distal del radio, podemos ver en la metáfisis una interrupción de la cortical que sugiere una fractura, y podemos evidenciar claramente en la línea radiolúcida que se dirige hacia ulnar en forma bastante transversa. Este también es un buen ejemplo de esta línea hipodensa sugerente de fracturas. Ahora bien, fijándonos más distalmente, también podemos ver una interrupción en la cortical asociada a una línea radiolúcida. Sin embargo, a diferencia de la línea anterior, esta tiene sus bordes escleróticos o hiperdensos, como muestran las flechas, lo que hace entender que esa zona está separada de forma natural. En este caso, esta zona es la fisis o cartílago de crecimiento y por lo tanto esta radiografía corresponde a un paciente con esqueleto inmaduro. Este tipo de hallazgo puede verse en contexto de fallas de fusión de centros de osificación, huesos supernumerarios, no uniones y otras patologías. Como lección podemos rescatar que una línea radiolúcida que está delimitada por bordes óseos escleróticos no corresponde a una fractura propiamente tal, sino a otro proceso fisiológico preexistente en la zona. Pasemos al último signo radiológico sugerente de fracturas, la interrupción del patrón trabecular. Recordemos que un hueso está compuesto por hueso cortical en su periferia y en su espesor de hueso trabecular, principalmente en las epífisis. El hueso trabeculado se ve radiográficamente como un entramado de líneas de distintas densidades, formando, tal como dice su nombre, trabéculas o una especie de malla tejida. Estas trabéculas se distribuyen según los requerimientos mecánicos de los huesos para transmitir las cargas a las que se exponen.
El mejor ejemplo es la cadera, en la cual se puede ver cómo junto a las corticales aparecen estas líneas de carga como sutiles haces más densos en el espesor de las epífisis en dirección a la cabeza femoral y al techo acetabular donde se transmiten la carga. El tercer signo hace referencia a la interrupción de este trabeculado de manera similar a la interrupción de las corticales. Se presenta aquí una radiografía anteroposterior de pelvis. En ella, a primera vista, no se ven alteraciones, con ambas caderas bastante simétricas. Pero si nos enfocamos en la cadera izquierda, podemos notar a nivel del cuello femoral una alteración en la cortical inferior que se asocia a una interrupción del trabeculado de las líneas de carga que ascienden hacia la cabeza. A su vez, podemos identificar en relación a esta interrupción una línea hipodensa que se dirige hacia lateral. Este paciente entonces tiene una fractura no desplazada o poco desplazada del cuello femoral en su cadera izquierda. Hemos revisado los signos radiológicos principales que orientan a una fractura. Para concluir, solo presentaremos un par de radiografías para recordar conceptos. Primero, este estudio de una fractura de pierna, en la que se observa una imagen característica de conminución. En la proyección lateral de la izquierda vemos un fragmento principal que impresiona ser un ala de mariposa y solo unos fragmentos más que podrían hablar de algo de conminución. Sin embargo, en la anteroposterior, en la derecha, podemos distinguir la extensa conminución del foco de fractura en el que podemos identificar varios fragmentos pertenecientes a la tibia. Además, podemos ver también el material metálico en relación a la lesión que correspondería a una bala de arma de fuego que ocasionó esta fractura. Finalmente, aquí hay un estudio de una radiografía de tobillo en su proyección de mortaja y lateral como está expuesto arriba. Nuevamente vemos lo importante que es el tener un estudio en varias proyecciones, pues en la lateral se ve una evidente fractura del maléolo fibular, con los signos enseñados anteriormente. Sin embargo, en la proyección de mortaja esta lesión no es evidente.